Paz y gracias sean multiplicadas en el amor de Dios y de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de vosotros, mis queridos hermanos. Les saluda su hermana en Cristo, Abigail Valle de la República de Honduras, del grupo Edificados en la Palabra. Es para mí un enorme placer poderles traer una vez más lo que es los estudios bíblicos de nuestro grupo. Ahorita estamos en la 13ª semana bajo el eslogan de José, bisnieto de Abraham, escogido para salvar a los descendientes del pueblo de Dios. Y en esto vamos a ver lo que son sucesos que llevan al pueblo de Dios a Egipto. El tema del día de hoy es: José les hizo frente y puso a prueba a sus hermanos en su segunda parte. Así que, mis queridos hermanos, no se vayan, quédense con nosotros para que podamos seguir lo que es estudiando la palabra del Señor. A continuación, mis queridos hermanos, vamos a desarrollar este tema. Así que yo le pido que primeramente ponga su corazón dispuesto a este verdadero tema que el Dios nos ha mandado, un tema maravilloso en el que podremos escuchar lo que es la palabra del Señor. Vamos a hacer un pequeño resumen, por así decirlo, del tema anterior, en vista que estamos en la segunda parte de este tema, donde José les hizo frente y puso a prueba a sus hermanos. En su segunda parte, como hemos mencionado, y en este momento vamos a describir todo lo que es el versículo 43 del capítulo 1 hasta el número 34. Así que en el tema anterior pues nos menciona, ¿verdad?, de que José quería saber si en realidad sus 10 hermanos todavía eran viles y falsos en bondad. Podemos entender, mis queridos hermanos, que José tenía recuerdos de sus hermanos no muy agradables. Esos recuerdos, estas heridas en su infancia, en las cuales fue vendido, fue echado a un pozo, despreciado y desechado por su propia sangre. Créanlo, mis hermanos, que esto causa en un ser humano un trauma increíblemente importante. Entonces, José definitivamente no les creía. Entonces, en este capítulo, que fue el anterior, los acusa de ser espías. Pero todo esto en realidad es parte de un plan de Josué. Y ellos decían, no somos esto. Nosotros definitivamente somos hombres honrados, todos somos hermanos y de un solo padre. Éramos 12, pero uno ya no lo es. En este momento se estaba refiriendo por él mismo, ¿verdad? Y donde mencionaba de que Benjamín se había quedado en la casa de su padre. Entonces, mi querido hermano, José finge pues no creerles y hace todo lo que es aquel drama y empieza a decir, váyanse presos, los 10 hermanos, quedan completamente presos. Sin embargo, uno de ellos comienza y dice, caramba, vamos a parafrasear un poco la historia, un resumen del capítulo anterior, y podría decir, caramba, es increíble, nos está pasando esto porque nosotros hicimos aquello en el pasado, que es, ya sabemos, lo que le sucedió al mismo José. Me causa bastante y me llama mucho la atención el hecho en que este hermano traiga a memoria lo que sucedió, porque muchas veces, mi querido hermano, cuando nosotros nos sucede alguna desaveniencia, nosotros decimos, ¿por qué a mí? ¿O para qué? ¿O para qué? Pero a veces no recordamos lo que hemos hecho, no recordamos. Y créanlo, mi querido oyente, que todo y cada una de todas nuestras decisiones y acciones van a traer consecuencias, sean a largo o mediano o corto plazo, sean consecuencias positivas o sean consecuencias negativas. Sin embargo, todas nuestras decisiones y acciones traerán una consecuencia. Entonces, en el que este hermano diga eso, es increíblemente importante, y ve la madurez emocional que estos hermanos han llegado a obtener, en el que saber que está viniéndoles ese gran tormento en su vida por algo que hicieron. Bueno, sin embargo, entonces, José los hace regresar a todos, pero como en el capítulo anterior vimos, queda Simeón preso y queda cautivo. Así que todos ellos llevan lo que es alimento y todo a su hogar. Pero cuando regresan a su hogar en Canaán, los hermanos le dicen a su padre todo lo que había pasado. Y Jacob se queda muy triste, porque dice, Jacob ya no es. Y ahora sí no, lo siento,
no está conmigo. Entonces se rehúsa y dice, mi hijo más joven no irá con ustedes, que en este caso se está tratando de Benjamín. Pero cuando se les acaba el alimento, Jacob tiene que dejar que se lleven a Benjamín a Egipto. Y es aquí donde comienza nuestro tema. Esto fue todo aquello que pasó en el tema anterior. Entonces, este tema se centra donde José se reúne con sus hermanos por segunda vez, mi querido oyente. Y aquí pasan una serie de muchas cosas que veremos a continuación, como por ejemplo, cuando la familia de Jacob se enfrentó nuevamente a esta hambruna y escasez. Los hijos de Jacob tenían que demostrar que no eran espías. ¿Cómo? Regresando con su hermano Benjamín. Entonces Judá se ofreció como garantía por Benjamín. Asimismo Jacob envió regalos al gobernador, todo lo que tenían mejor en su tierra. Entonces Jacob encomendó definitivamente a Dios, a sus hijos, el cuidado del Señor. Y bueno, los hermanos se fueron a Egipto, los hermanos les explicaron sobre el dinero y fueron tratados muy bien en la casa de José. Los hermanos se encuentran con José y le dan los regalos. Hay un emotivo encuentro de José con Benjamín y José se sienta por orden de nacimiento sobre cada uno en una mesa con ellos y obviamente favorece a Benjamín. Entonces veremos estos puntos a continuación en lo que se vamos a relatar un poco lo que nos dice este capítulo de Génesis, lo que es del 43 del 1 al 34. Entonces vamos a mencionar, mi querido oyente, que habían pasado algún tiempo ya desde que los 10 hermanos mayores habían regresado con el grano de dinero y pensaban que esto se habían pagado por él. La hambruna todavía estaba afectando y las reservas de los alimentos de la familia se estaban acabando. Recordemos que estaban pasando por esta etapa, mi querido oyente, de los 7 años de escasez, porque ya habían pasado esos 7 años de abundancia. Entonces Jacob finalmente le dice a sus hijos que fueran por favor a comprar más comida a Egipto, hablando a aquel hombre de sus hermanos. Entonces es increíble cómo un hermano lo recuerda y le dice, Judá le recordó a su padre que no podía comprar comida en Egipto si no regresaban con Benjamín. Entonces, porque ellos prometieron que regresarían con su hermano menor para demostrar que ellos definitivamente no eran espías, mi querido oyente. Entonces el gobernante de Egipto insistió que era la única manera, la única forma en la que podrían comprar lo que es más grano si nuevamente volvían, tenían que llegar con su hermano menor. Entonces, Jacob arremete lo que es nuevamente con ellos, mi querido oyente. Culpa a sus hijos y dice por el hecho de haberles mencionado al gobernador de Egipto que Benjamín existía. Pero ellos le dicen en realidad, es que no estábamos claros cuánto tiempo había pasado, porque fue suficiente para que la situación fuera tan mal en peor en la familia, que estuvieran al borde de morirse de hambre. Entonces Judá siguió presionando a su padre y finalmente lo convenció a que su padre de alguna manera pudiera lo que es entregar, incluso poder permitir que Benjamín fuera con ellos, porque si no, no solamente Benjamín, sino que él, la familia de los hijos de Jacob y el mismo Jacob iba a morirse de hambre si no aceptaba lo que era este trato. Es increíble, mi querido oyente, cómo los hermanos quieren comprobar, quieren verificarle a José que ellos no son unos espías, y esto nos llama la atención porque cuando nosotros hacemos una promesa o cuando nosotros prometemos algo o nos aferramos a una verdad, queremos demostrarlo. ¿De qué manera? De la manera más honrada, de la manera más correcta posible. Y cuando le decimos a una persona y hacemos un trato, te aseguro que no fui yo el que hizo X o Y cosa, o te aseguro que no fui el que dijo X o Y cosa, y te lo voy a demostrar de alguna manera. Nosotros queremos demostrar nuestra inocencia. Entonces es aquí cuando los hermanos de este joven Benjamín y los hermanos de Simeón que quedó allá preso, quieren demostrarle a José de que ellos son completamente inocentes y que no son espías, porque ellos en su idea todavía están que José cree que son espías. Obviamente a ese tiempo ellos no saben nada de la historia de José. Ellos ni siquiera saben que es su hermano. Entonces ellos creen que es un hombre poderoso, increíble, un hombre increíble allá en Egipto y quieren demostrar su inocencia. Y es completamente válido, mi querido oyente, en el que ellos quieran demostrar su inocencia y quieran demostrar su transparencia ante lo que es este hombre poderoso de Egipto.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Judá prometió por su vida que intentaría proteger a Benjamín, comprometiéndose a hacerse responsable si algo sucedería a su hermano menor. Entonces, bueno, Jacob entonces podía permitir que todos se murieran de hambre, incluso su hermano menor, su hijo menor, y podía enviarlos a todos en un grupo para ver si podían conseguir algo de comida, mi creyente. Bueno, entonces finalmente Jacob acepta este trato y les ordenó a los hijos que se llevaran de regalo lo que es al gobernante de Egipto, lo mejor que tenían, el doble de la cantidad de dinero que necesitaban para cubrir, incluso también el dinero que se les había devuelto anteriormente, que esto lo vimos en el capítulo anterior. Entonces, Jacob lo único que pudo hacer es primeramente orar al Dios Todopoderoso para que tuviera misericordia de sus hijos, y los encomendó a Dios. Y así, los hijos de Jacob se fueron hacia Egipto, mi querido oyente, y se fueron e iniciaron lo que es su camino, y se inclinaron una vez más ante el gobernante. Pero esta vez con Benjamín a su lado, diciendo: aquí te traemos a nuestro hermano menor para que verifiques que no somos espías. Entonces, todavía en este momento, ellos no se habían dado cuenta, como les comenté, de que este hombre tan poderoso era su propio hermano, mi querido oyente, a quien ellos habían vendido como esclavo hace 20 años atrás. Esto cumplió uno de los sueños proféticos que tuvo José hace muchos años atrás, que fue en realidad uno de los motivos en los cuales porque los hermanos comenzaron a odiarlo. Entonces, hubo algo muy interesante en el que José les ordenó al mayordomo de su casa que los llevaran a su casa y que les prepararan todo lo que es una comida para el mediodía, y que ellos iban a sentar junto con ellos. Temeroso, mi querido oyente, de que José pretendiera tenderles otra vez una emboscada o algo por haberles robado durante el último viaje, porque ellos todavía no sabían que esto había sido un regalo, sino que ellos creían que había sido una trampa, y que ellos pensaban de que José creía que les había robado. Entonces, vamos a comentar un poco de que aquí el mayordomo les aseguró a los hermanos que Dios mismo había puesto un dinero en sus sacos, porque uno de ellos se acerca y le dice: estimado señor, estamos preocupados porque estamos en esta casa. Y viene y le dice: la vez pasada cuando venimos y nosotros llegamos a la casa donde nos hospedamos, encontramos unos sacos y cada uno de nosotros en una bolsa había dinero. Llegando a la casa de nuestro padre le explicamos y aquí traemos incluso el doble. Entonces, aquí parafraseando un poco lo que sucede, ellos todavía estaban un poco angustiados por esa situación, pero el mayordomo les asegura: tranquilos, no se preocupen, trata de calmarlos y decirles que el mismo Dios había puesto el dinero en sus sacos. Eso quiere decirles que fue un regalo, una bendición del Señor. Entonces, el mayordomo les devolvió en ese momento al hermano que estaba, lo que es preso, encarcelado, lo que es a Simeón. Ya se imaginan este momento emotivo donde estos hermanos, todos completamente se unen, estos 11 hermanos. Bueno, entonces cuando llegó José, los hermanos se presentaron y ellos vinieron y entregaron los regalos delante de él, los que le había traído. Entonces sucede algo donde José se interesa especialmente en su hermano menor y lo bendijo especial. Él les pregunta y les dije: ¿este es el hermano en el cual ustedes me dijeron? Obviamente él quería interesarse, sabía que era su hermano de su propia sangre, porque eran hijos de la misma madre y el mismo padre. Entonces, abrumado por la emoción, José tuvo que irse a su propia habitación, mi querido oyente, a desahogarse, ya que sus entrañas se conmovieron a causa de su hermano. José se vio afectado, sobre todo por conocer a su único hermano de carne, mi querido oyente, que era Benjamín, a quien vio la última vez era muy pequeño. Ya en ese tiempo estamos hablando que habían pasado 20 años de esto, ¿verdad? Y él estaba tan emocionado que él entró a su habitación y lloró. Posteriormente nos dice la escritura que él llora y se desahoga y libera todas estas emociones. Asimismo se lava la cara y vuelve y se presenta de nuevo a lo que son sus hermanos. Es increíble
mi querido oyente, cómo hay un dicho coloquial aquí en nuestro país que dice que la sangre es más espesa que el agua. Es increíble cómo él se conmueve con este hermano Benjamín sabiendo que que es su hermano de sangre. Y obviamente también se conmovió con sus otros hermanos cuando los vio por primera vez. Pero cuando ve a su hermano de sangre, su hermano carnal, su hermano de su misma madre, de su mismo padre, él no puede. Tal vez él ha fingido que no les cree, ha fingido rudeza. ¿Por qué? Porque quiere probarlos, mi querido oyente. Él quiere probar si ellos siguen siendo viles, si siguen siendo engañosos. Porque él se quedó con esta imagen de estos hermanos traidores que lo vendieron, que hicieron todo, que eran envidiosos. Sin embargo, durante todo este tiempo, esos hermanos se fueron arrepintiendo, paso a paso. Entonces, pero él no lo vio. A él no le consta. Y creo que es ahí cuando a veces tenemos el derecho de la duda. Tenemos este derecho de que cuando alguien nos lastima demasiado, cuando alguien nos hiere, mi querido oyente, hasta lo más profundo de nuestro corazón, el no creer el cambio. Y es ahí cuando nosotros, si somos quienes herimos, tenemos que demostrar nuestro cambio. No solamente basta con decir, no, yo soy honrada, no, yo soy bondadosa. Ok, yo le pregunto a usted, ¿a quién le consta que así sea? Porque yo puedo decir muchas cosas, pero ¿cómo lo demuestro? Y entonces creo que también tenemos el derecho de ser probados. Y eso es lo que estaba haciendo José, probando a sus hermanos en todo lo que es estos estudios que estamos hablando. Entonces, bueno, como José estaba triste, emocionado, conmovido, era un mar ahí de emociones, entre triste, alegría, no sabía qué hacer, él quería lanzarse a los brazos de Benjamín, no podía hacerlo porque era un hombre poderoso y no sabían que era su hermano. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene y se prepara el banquete. José es puesto en una mesa aparte. Los invitados al banquete se sentaron por separado, según la tradición egipcia, ¿verdad? Entonces José puso a prueba también aquí hay algo bien curioso, lo que es en el versículo de 20, en el versículo 26 al 34 aproximadamente, que José hace preferencia sobre Benjamín y empieza y ofrece como 5 veces más la porción de los otros hermanos, para ver cómo decir, a ver si despierto los celos de estos varones, pero dio algo muy interesante, y es que parecían todos estar felices. Y toda la comida continuó sin ningún problema y sin ninguna intención de nada malo. Así que continuaron sin ningún inconveniente. Entonces, en este momento, los 11 hermanos pensaban que iban a volver a Canaán con sus sacos llenos de grano. Yo me quiero imaginar este momento con todos los hermanos reunidos y el único que faltaba ahí era Jacob, su padre. La emoción que debió haber sentido José en ver a todos sus hermanos ahí sentados con él. Ese plácido momento, ese plácido sentimiento en el que él se reúne con sus hermanos. Sin embargo, la emoción es encontrada, los sentimientos encontrados en el que no poder levantarse y decirle, soy su hermano José el que vendieron. ¿En qué situación podría expresarlo? Ya lo vamos a ver más adelante, cómo y cuándo lo expresa. Pero él se detiene y es increíble. Entonces, las cosas le fueron mejor de lo que cualquiera de ellos se podía haber imaginado. Ellos jamás creyeron que el gobernador de Egipto los iba a invitar a un banquete. Y lo curioso es, mi querido oyente, que José no hacía eso muy común. Él no era que invitaba a personas a comer con él para nada, hasta sus sirvientes se extrañaron. Sin embargo, José iba a poner a prueba otra vez a sus hermanos. Pero no se lo puedo comentar yo. Esto lo vamos a ver en la tercera parte de este tema. Y eso va a ser el día de mañana con nuestro siguiente expositor, que vamos a estudiar Génesis 44 del 1 al 38. Así que mi querido oyente, no se despegue. Si le gustó esta historia bíblica, si le gustó este relato, si le gustó, llenó su corazón esta historia y le conmovió porque aquí hubieron miles de sentimientos, miles de emociones, iniciando
desde que Jacob no quería desprenderse de sus hijos. Imaginémonos, pongamos en el lugar, yo soy madre, pero solamente de una, imaginémonos aquí que me está escuchando un padre o una madre de 4 o 5 hijos, que ahora solamente vivan 4 porque uno falleció, se extravió, lo secuestraron, etcétera, que nunca pudo dar una cristiana sepultura, nunca pudo ver su cuerpo, nunca más. Y solo le quedaron 4, 3, o sea, la menos cantidad, y que ahora le digan que le tengan, o sea, lo condicionen que tenga que entregar a otro hijo. ¿Se imaginan el dolor del padre? Pero hay algo también sorprendente, y es cuando este hermano mayor dice, yo me pongo como testigo sobre mi hermano menor, y te doy mis 2 hijos si no vuelvo con él. Maravilloso. Y es aquí cuando se ve el cambio de estos hermanos, que en realidad son más honorables, respetan lo que es promesas, respetan tratos, respetan acuerdos. Sin embargo, José no está viendo toda esta historia, lo que está pasando allá con sus hermanos. Pero las escrituras nos revelan de que ha habido un proceso de sanidad de estos hermanos, ha habido un proceso de cambio, porque durante todos estos 20 años cada uno de ellos los atormentaba lo que habían hecho con José. Asimismo, llegan otra vez a donde José y los recibe de esta manera. ¡Wow! Sorprendidos. ¡Qué bonito! ¡Qué maravilloso! Una bienvenida muy plena. Y todavía les devuelven a su hermano Simeón. Créanlo que jamás creyeron tanta alegría. Sin embargo, no sabían lo que venía más adelante. Y mi querido oyente, no se quede sin escuchar este tema. Continúe escuchando Edificados en la Palabra en la tercera parte de este tema maravilloso que estamos estudiando, que es José les hizo frente y puso a prueba a sus hermanos. Mi querido oyente, espero que le haya gustado y no se pierda la tercera parte de este tema. Yo les pido que por favor me acompañen en una oración para así poder despedir este tema y poner en las manos del Señor que sea usted el que pueda permitirle a Dios quien abra las puertas y las ventanas de su corazón y esas palabras puedan llegar hasta lo más profundo de sus entrañas, el tuétano de sus huesos. Y permita que sea nuestro Espíritu Santo, el Señor, nuestro Señor Jesucristo y asimismo nuestro Padre Dios, quien pueda transformar su corazón. Si estos 11 hermanos fueron transformados paso a paso por medio del arrepentimiento por lo que hicieron, usted y yo podemos hacerlo. Si José fue quebrantado porque su dolor era tan fuerte durante tantos años, vivió con eso en su corazón. Pero al menos su hermano se conmovió tanto, se conmovió en gran manera y más adelante vamos a seguir estudiando cómo se conmueve a ver a su padre y a todo lo que es su familia. Es algo maravilloso, mi querido oyente. Así que le pido que por favor me acompañe en una oración ahí donde está para poder despedir este bello tema. Bendito y glorioso Padre Celestial, mi amado Señor, gracias. Gracias, amado Padre, por este maravilloso y precioso regalo que nos ha dado, que es la palabra del Señor, que es, Padre bendito, su Santa Biblia, para así poder saber más de usted cada día, de su Hijo amado y del poder del Espíritu Santo. Mi bendito Padre, gracias, gracias por ese regalo precioso. Y gracias porque hoy en día todavía en muchos países podemos leerla y predicar sin ningún inconveniente. Porque ya sabemos que estamos pasando los últimos tiempos, Padre Celestial. Y en muchos países se está prohibiendo lo que es la libre expresión cristiana. Y poco a poco irá caminando esto, Padre Celestial, así como en su palabra lo dice, mi Señor Dios. Así que bienaventurados somos los que aún podemos hablar de su tema libremente, Padre Celestial, y gracias por eso.
Le pedimos en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo que abra la puerta de los cielos y caigan abundantes y múltiples bendiciones para cada uno de los hermanos que aquí escuchan, mi bendito Dios, este tema. Que sea usted quien abra la puerta de ese corazón y convierta ese corazón de piedra a un corazón de carne, a un corazón afable y apacible delante de sus ojos, mi bendito Dios, para que así pueda recibir esa semilla más tan maravillosa que es la palabra suya y posterior pueda reclamar una tierra fértil para poder dar fruto del Espíritu Santo, bendito Padre. Bendiga a cada uno de los aquí presentes, cada hogar representado, cada país representado, Padre bendito. Y se lo pedimos en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Se despide de usted, mi querido oyente, su hermana en Cristo, Abigail Valle de la República de Honduras, esperando que para usted haya sido de agrado y de bendición esta palabra del Señor. Así que lo invito nuevamente a escuchar la tercera parte de nuestro tema el día de mañana. No se vaya, quédese con nosotros en el grupo Edificados en la Palabra.